Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo una nueva entrega del comentario de la semana sobre el libro de Levíticos o en este caso el comentario de la Torá, basada en la Parshat llamada Aharé Mot. Esta Parshat corresponde al capítulo 16, 17 y 18 del Sefer Vayikra, o como ya mencioné, el libro de Levíticos. Para iniciar, entonces vamos a comenzar con la correspondiente Brajá, que dice: Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu bemitzvotav betzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santifica con tus preceptos y nos encargaste el estudio de la Torah. Bueno, con esta bendición iniciamos entonces nuestro comentario. Bueno, el comentario en la que me quiero centrar es solamente en una expresión bíblica eh, sobre el ministerio al interior del velo. Y vamos a tratar de entender lo que el autor de Hebreos en el corpus neotestamentario menciona en el capítulo 6, verso 19 al 20, donde dice: echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Luego menciona el autor, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme. Y ahora noten, y que penetra a lo que está dentro del velo. Y esto es lo que vamos a analizar, esta expresión. ¿A qué velo se refiere? Y esto es, obviamente, en el santuario celestial, donde dice luego, a donde como precursor nuestro, Yeshua ha entrado por nosotros, constituido como Cohen Gadol, como un gran sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según este texto, Yeshua ingresa por nosotros como precursor, como uno que abre camino al interior del velo. La pregunta sería, ¿pero a cuál velo? Porque en el santuario terrenal, en el santuario típico, existían dos velos, precisamente uno que divide el lugar santo y el lugar santísimo. Pero, ¿a cuál velo se refiere acá, en este caso, el autor de Hebreos? Y para ello, entonces, vamos a analizar esta expresión dentro del velo en la Torá, que es el alfa de las escrituras. Vamos a fundamentar esto desde la Torá, ¿ok? Y dejemos que la escritura sea su propia intérprete. Así que aquí vamos a emplear una regla de interpretación rabínica que se conoce como analogía de expresiones o hacer collar con las expresiones, es decir, rastrear esta expresión aquí al interior del velo y analizar todas estas expresiones en su contexto. Y eso es lo que vamos a ver, como esto está tratando el tema del santuario, entonces tenemos que ir al santuario y verificar dónde se emplea, en qué contexto se emplea esta expresión. Bueno, justamente esta expresión dentro del velo aparece 3 veces en el capítulo 16 de Levíticos, que es precisamente la porción que estamos estudiando esta semana. La primera vez que aparece la palabra adentro del velo o al interior del velo, aparece en Levíticos 16, 1 al 2. Así introduce la parshat de esta semana. Dice: habló el Eterno a Moisés. En hebreo diría, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. O Vaidaber Hashem Aharé Mot, después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Y aquí entonces está el título de la parshat de esta semana, después de la muerte. Por eso el nombre de esta parshat es Aharé Mot, después de la muerte de los hijos de Aarón. Es decir, que todo el instructivo referente al día de expiación se da luego de la muerte de Nadab y Abiú, cuando estos de manera imprudente entraron al Santísimo, entraron al lugar santísimo, de paso con
fuego extraño, con un fuego que ellos mismos crearon y fueron en este caso incinerados. Después de ese evento, entonces el Eterno da línea, da instrucciones de cómo y en qué tiempo deben ingresar, en este caso, al lugar santísimo. Entonces dice, y dijo el Eterno a Moisés, manda a Aarón tu hermano. Dice que no en todo tiempo, no en toda hora, entre en el santuario del velo adentro, delante del propiciatorio. Noten que aquí el velo adentro se refiere al lugar donde está el propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera, porque yo apareceré en la nube encima del propiciatorio. Entonces, vamos a ver qué palabra hebrea o cómo en el hebreo esta versión, estoy utilizando la versión Reina Valera, cómo el hebreo nos lo relata. El verso 2 dice, Vayomer Adonai el Moshe, y dijo el Señor o el Eterno a Moshe, Daver el Aharón Ajija, es decir, habla a Aarón tu hermano, ¿ok? Beal Yavó, que no entre, ¿ok? Que no entre o que no venga, Behol et, que no entra o no venga en toda hora o en todo tiempo, el Hakodesh, es decir, no entra en todo tiempo al sagrado. Kodesh es lo sagrado, lo santo, al sagrado o al santuario. Y luego dice Mivet la parojet, al interior del velo. La palabra parojet es la palabra hebrea para velo, al interior del velo. Es decir, el pene hakaporet, es decir, delante o al frente o al rostro del propiciatorio o de la cubierta. Dice luego, Asher al Jarón, que está sobre el arca, sobre el cofre, en este caso el cofre, el arca del testimonio. Entonces la palabra hebrea que se emplea aquí al interior del velo es la palabra mive la parojet. Y esta palabra está asociada al lugar precisamente donde se encuentra el propiciatorio, donde se encuentra el arca del pacto. A eso es lo que allí en este caso se refiere. Ahora, ¿cómo fue traducido en la Septuaginta esta palabra mivet la parojet? Para nosotros poder identificar si esta expresión corresponde a la de Hebreos. Bueno, en griego, o sea, esta palabra en la Septuaginta, que es la versión más antigua que tenemos de la literatura veterotestamentaria, por lo menos de la Torá, ok, dice, Caíei pen Kyrios pros Mosen, es decir, y dijo el Señor a Moisés, la lesen pros Aarón ton adelfon su, habla a Aarón tu hermano, Caí me eis por eusto, es decir, y no venga o no entre, pasan, oran en todo tiempo o en toda hora, iston agion, al santo, al sagrado o al santuario. Específicamente a qué lugar, dice esoteron, de donde viene la palabra esoterismo, lo que está oculto, lo que está escondido, lo que está en el interior, lo secreto, ¿no? Lo que no se ve, no, lo que está velado. Entonces, esoteron, ¿ok? Tú catapetásmatos. Esto quiere decir al interior del, en este caso, del velo. Dice, is prosopon tu ilasterium, es decir, delante del propiciatorio, Hoestin epite kibotu, tu marturio, es decir, el que está sobre el arca del testimonio. Ahí entonces lo tienen. La palabra esoteron tu catapestásmatos. Esta palabra luego la vamos a verificar, si esta es la expresión que emplea el autor de Hebreo. Fíjense que, en este caso, el autor de Hebreo, en la versión Reina Valera, dice,
Esta expresión al interior del velo se emplea en Levíticos 16:2 en el contexto del día de la expiación. Esto es interesante. Luego, esta expresión se repite tanto al igual que en el hebreo y el griego, por eso no hago mención en el griego, porque la expresión ustedes pueden verificar en alguna aplicación que contenga la Septuaginta o un interlineal de la Septuaginta y verificará que es la misma expresión. En el verso 12 dice, luego tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Eterno. Tomará también sus 2 puños llenos de incienso aromático bien molido y lo traerá dentro del velo, mivet la parojet. Noten, está hablando del ingreso del sumo sacerdote en el día de expiación con el incienso. Y dice, y pondrá el incienso sobre el fuego delante del Eterno para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio para que no muera. Y también aparece en el verso 15. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es para el pueblo, es decir, el macho cabrío que se ofrece para el Señor, que es por el pueblo. Y luego dice, y traerá su sangre dentro del velo, mivet la parojet, y hará con su sangre lo mismo que hizo con la sangre del novillo, rociándola sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Verso 15. En estos 3 lugares, en estos 3 pasukim o versículos, es donde se emplea la expresión mivet la parojet o esoteron katapetasma en griego. ¿Ok? Entonces aparece esta expresión en el contexto del día de expiación. También aparece en otros contextos. Por ejemplo, en Éxodo 26:33 aparece la expresión al interior del velo. Y colocarás el velo debajo de los corchetes y los traerá allí dentro del velo. Es decir, mivet la parojet. ¿Y a qué lugar dentro del velo? Dice, el arca del testimonio y el velo hará separación, es decir, el parojet hará separación entre vosotros, para vosotros, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el parojet es lo que separa el santo del santísimo. Y cuando se habla de adentro del parojet o el mivet la parojet, se refiere al lugar donde se encuentra el arca del testimonio. En todos estos contextos que hemos leído se refiere al lugar santísimo. Ahora, tenemos otra palabra donde se traduce o donde se emplea la palabra velo, pero no refiriéndose al velo del que leímos en el texto anterior que separa el santo del santísimo, sino al velo que cubre el atrio, es decir, del atrio al santo. Dice 21:23, este no obstante comerá del pan de su Dios, hablando del sacerdote, así de las cosas muy sagradas como las cosas sagradas, ¿no? Solo que no ha de entrar a donde está el velo. El contexto viene hablando del sacerdote que tenga defecto. El sacerdote defectuoso no puede ingresar al santuario que tenga algún defecto físico, ¿no? El contexto viene hablando de eso. Por tanto, el sacerdote que tenga ciertos defectos físicos no puede ministrar donde está el velo. Pero noten que no emplea la misma palabra mivet, le parojet, sino sencillamente utiliza la palabra aj el haparojet. Quiere decir que la palabra parojet se emplea tanto para el velo del lugar santísimo como del lugar santo. ¿Ok? Por eso la escritura hace énfasis. Al interior del velo, al interior del parojet, quiere decir a donde está el arca del pacto o el arca del testimonio. Pero cuando no se emplea la expresión al interior del velo, sino sencillamente el velo, se refiere al lugar santo. Por eso dice, ni sea llegar al altar, por lo mismo que hay defecto en él. No sea que profane mis cosas santas, porque yo soy el Eterno que los santifico. También aparece en Números 18:7, pero curiosamente en este pasuk sí aparece la palabra al interior del velo, pero no se está refiriendo al Santísimo, sino al lugar santo. Noten. Pero tú y tus hijos juntamente contigo os encargaréis de vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar. El altar estaba ubicado en el atrio. Y a lo que está adentro del velo.
ulemivet la parojet, y todo lo que está dentro del velo. Pero noten que se está refiriendo a Aarón y a sus hijos. Los hijos de Aarón no ministraban a donde estaba el arca del testimonio, sino a Aarón, o en este caso el Cohen Gadol, el gran sacerdote o el sumo sacerdote. Por tanto, y dice luego en esto serviréis. Entonces aquí, esta expresión, mi ved la parojet, se emplea en un contexto que no es el lugar santísimo, sino el lugar santo. Pero pero en griego la palabra es diferente cuando se habla del interior del velo. En este caso, la palabra varía. Por eso hago este énfasis acá. Como servicio donado os he dado vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare será muerto. Eso está en Números 18:7. Este es el único caso en la Torá donde la palabra al interior del velo se refiere al lugar santo. Pero en el idioma griego, cuando esta palabra fue traducida a la Septuaginta, o mejor dicho, cuando sí, esta palabra hebrea, mivet la parojet, en este contexto de Números 18:7, fue traducida al griego como kaito endocen tu catapetásmatos, es decir, a lo interno del velo, pero no emplea la misma palabra que se utiliza en Levítico 16, que es esoteron, sino aquí es endoten. Y aquí marca una distinción. Una cosa es al interno del velo del lugar santo y otra cosa es el interno del velo del lugar santísimo. En la versión griega se emplea palabras distintas. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A qué velo se refiere entonces el autor de Hebreos en el capítulo 6:19? Se van a sorprender. Dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta el interior de la cortina del santuario. La palabra es isto esoteron tocatapetásmatos. Esta palabra la emplea la Septuaginta en el contexto del día de expiación. Dicho sea de paso, el autor de Hebreos construye todo su discurso teológico no en base a la Biblia hebrea, sino en base a la Septuaginta, porque el autor de Hebreos hace citas de la literatura veterotestamentaria basada en la versión griega, basada en la Septuaginta, y no en la Biblia hebrea, o por lo menos en la versión hebrea que nosotros hoy en día conocemos, ¿ok? Pero muchas citas que el autor de Hebreo emplea coincide perfectamente con la Septuaginta y por lo tanto, respetando entonces esta evidencia lingüística y textual, aquí sin duda alguna se está refiriendo al lugar santísimo. Y es allí donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No podemos llegar a otra conclusión. No podría ser el velo del lugar santo porque ya la Septuaginta tenemos el antecedente que emplea un término, en este caso, distinto. Por eso, dicho sea de paso, en el capítulo 9, versos 24 al 26, dice, por eso Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo. Dice, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Recuerden que la gloria divina se manifestaba en el santuario de manera fija durante todos los días del año en el lugar santísimo, no en el lugar santo. La gloria de Dios no mudaba de lugar del santísimo por lo menos en el santuario, cuando los sacerdotes realizan su oficio, la presencia de Dios siempre estuvo presente encima del caporet. Incluso
El Eterno hablaba desde el santuario a Moisés desde el Caporet, nunca del lugar santo. Por tanto, en el cielo, de acuerdo al autor de Hebreos, Jesús se presenta donde Dios estaba en este caso presente. ¿Ok? A donde Dios estaba presente, en el cielo, obviamente, allí se presenta ante Dios a favor nuestro. Por eso dice, tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Noten el contraste, ¿no? Aquí la administración del Mesías en el cielo está siendo contrastada en este contexto con la administración de Aarón en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Si así fuera, dice, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces de la creación del mundo. Al contrario, ahora, y noten lo que dice el autor de Hebreos, al final de los tiempos. Otra versión dice, la Reina Valera 60 diría, en la consumación de los tiempos, es decir, en el fin del tiempo o en el tiempo del fin. Es la misma idea. Para el autor de Hebreos, en el siglo primero, para el autor de Hebreos ya se estaba viviendo los días finales o el final de los tiempos. Entonces, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar, noten, con el pecado, mediante el sacrificio de sí mismo. Esta es la expiación que Yeshua realiza como una actividad presente para el autor de Hebreo en el siglo primero, que era precisamente acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, porque está establecido, luego dice el verso 27, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Ok? Y luego entonces habla de que el sacerdote Jesús vendría por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que ahora le espera. Bueno, alguien podría decir que, bueno, esto podría más bien corresponder a la inauguración del santuario, porque cuando Moisés inauguró el santuario, ingresó al lugar santísimo para, digamos, utilizar la sangre de la alianza y así purificar digamos, los instrumentos o utensilios del ministerio del santuario. Bueno, es correcto, ¿ok? Eso digamos, una objeción válida porque ciertamente cuando Yeshua es entronizado en el santuario, al mismo tiempo se inaugura el santuario, ¿ok? Al mismo tiempo se inaugura el santuario. Pero sin duda alguna, al comparar Hebreos 6, 19 al 20, donde se habla que Yeshua penetra hasta el interior del velo, utilizando la misma expresión que utiliza Levítico 16, esoteron tu catapes tásmatos, ¿ok? Aquí lo pueden ver, Levíticos 16, 2, aquí está, esoteron tu catapetásmatos, la misma palabra, esoteron, que aparece aquí en Hebreos 6, 19 al 20. Sin duda alguna, Yeshua entró para inaugurar el santuario y ser intronizado, ingresa al lugar santísimo, sin duda alguna. Y esto incluso lo corrobora esta autora, Elena White, en su revista o en su, sí, un aporte, un comentario que ella realizó en Size of the Times, que fue publicada el 19 de abril del año 1905, dice, todavía llevando su humanidad, dice, él ascendió al cielo, triunfante y victorioso. Y noten, llevó la sangre de la expiación al lugar santísimo, lo roció sobre el propiciatorio y sus vestiduras y bendijo al pueblo. ¿Ok? Y bendijo al pueblo. Esto es una cita muy interesante y obviamente está en armonía con lo que aquí en este caso se está llevando a cabo.
Así que queda explicado entonces que la expresión de Hebreos al interior del velo, sin duda alguna, se refiere al velo, al interior del velo donde se encuentra la presencia de Dios. Aquí, donde ahora Yeshua, desde allí, desde ese momento, Yeshua se presenta ahora a nuestro favor y no para ofrecerse vez tras vez, sino se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y mientras Él lleva a cabo esa obra continua a nuestro favor allí, quiera también enviarnos pronto a Yeshua, el Mesías, y que sea en nuestros días y digamos amén.